1. Apocalipsis 6:2. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco representa la conquista. En la actualidad, las ambiciones territoriales y políticas reflejan este espíritu de conquista. Por ejemplo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia se puede entender como un intento de imponer poder y control, mientras que los conflictos en Israel evidencian luchas territoriales y religiosas que han perdurado durante milenios. Ejemplo actual, la expansión de influencias geopolíticas, como la lucha por el control de regiones estratégicas, refleja esta constante búsqueda de dominio. El caballo blanco, asociado comúnmente con pureza o justicia, aquí parece ser un símbolo paradójico. Si bien a primera vista puede parecer un agente positivo, el jinete es visto como un conquistador cuya meta es someter. El arco, una herramienta de ataque a distancia, indica que esta conquista no necesariamente se basa en la cercanía, sino en el alcance y la estrategia. La corona, que representa autoridad, muestra que esta figura ejerce su poder bajo un mandato que le ha sido conferido, ya sea divino o terrenal. En el contexto del Apocalipsis, este primer jinete inicia una serie de eventos cataclísmicos. Algunos interpretan al jinete como el avance de ideologías, imperios o sistemas que buscan dominar a través de diferentes medios, ya sean militares, políticos o culturales. Reflejo en el mundo actual. El espíritu de conquista descrito en Apocalipsis 6:2 es claramente visible en la dinámica global contemporánea. La ambición por el control y la expansión se manifiesta en conflictos políticos y bélicos que a menudo están impulsados por deseos de dominación territorial, recursos estratégicos o poder ideológico. Veamos algunos ejemplos destacados. La guerra en Ucrania. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 es un ejemplo prominente de la ambición de conquista. Este conflicto puede interpretarse como un intento de Rusia de recuperar influencia y territorio que considera clave para su identidad histórica y geopolítica. La anexión de Crimea en 2014 y la justificación de proteger a los hablantes de ruso en el este de Ucrania son estrategias utilizadas para legitimar una campaña que busca redibujar fronteras. El uso de tácticas modernas como la desinformación, las guerras cibernéticas y la presión económica, el control del gas hacia Europa, por ejemplo, son extensiones de lo que podríamos asociar con el arco del jinete. Un arma precisa que no siempre requiere contacto físico. El conflicto entre Israel y Palestina. La disputa en Israel y Palestina, especialmente en torno a Jerusalén y Gaza, ejemplifica una lucha por la conquista y el control de territorios considerados sagrados. Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, esta región ha sido un epicentro de conflicto. Las tensiones recientes, como los ataques aéreos y los enfrentamientos en Gaza, reflejan la persistencia de esta lucha por el dominio territorial y religioso. Ambos lados buscan afirmar su soberanía, mientras los civiles pagan un alto precio en términos de sufrimiento humano. Otras formas de conquista. El espíritu de vencer y para vencer no solo se manifiesta en guerras, sino también en la competencia económica y cultural. La influencia creciente de China a través de su proyecto de la Ruta de la Seda Moderna es una forma contemporánea de conquista económica. A través de préstamos y desarrollo de infraestructura en países en desarrollo, China busca establecer su dominio geopolítico, utilizando herramientas que podríamos asociar con el arco del jinete, precisas, estratégicas y a menudo indirectas. Impacto en la sociedad moderna. El deseo de conquista tiene consecuencias profundas en las sociedades actuales. Los conflictos bélicos, como los de Ucrania e Israel, han causado desplazamientos masivos de personas, pérdida de vidas humanas y crisis económicas que afectan no solo a las naciones involucradas, sino al mundo entero. Por ejemplo, migraciones masivas, millones de ucranianos y palestinos han sido desplazados debido a los conflictos. Esto ha creado crisis humanitarias y presiones en los países vecinos. Desestabilización económica. La guerra en Ucrania ha interrumpido las cadenas de suministro globales, especialmente en la exportación de granos y energía, lo que ha generado inflación y escasez en muchas regiones. Polarización ideológica. Los conflictos han alimentado narrativas nacionalistas y extremistas, dividiendo a las sociedades y dificultando el diálogo y la reconciliación.
Lecciones espirituales y reflexiones personales. El jinete del caballo blanco puede verse como un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y del deseo de dominación. En un mundo donde la conquista sigue siendo un objetivo central para muchas naciones y líderes, este versículo nos invita a reflexionar sobre las verdaderas consecuencias de estas acciones. Aplicación espiritual. La lucha por la paz, a medida que los conflictos globales escalan, el papel de los individuos y las comunidades en la promoción de la paz es más relevante que nunca. Buscar resolver disputas a través del diálogo en lugar de la violencia es una forma de contrarrestar el espíritu de este jinete. Examen personal. En nuestras vidas personales, este versículo también puede desafiarnos a evaluar nuestras propias ambiciones. ¿Estamos buscando vencer por encima de los demás, a cualquier costo? ¿Estamos más enfocados en conquistar que en construir relaciones y comunidades armoniosas? Esperanza futura. El libro de Apocalipsis no termina con destrucción, sino con restauración. Aunque el jinete del caballo blanco representa un periodo de conquista y desafíos, también nos recuerda que estos eventos son temporales. En última instancia, Dios promete una era de justicia, paz y reconciliación. Este mensaje nos anima a no perder la esperanza incluso en medio de los conflictos más oscuros. Jinete del Apocalipsis, montado en un caballo blanco, portando un arco y con una corona sobre su cabeza. Este jinete salió venciendo y para vencer, lo que sugiere una figura enfocada en la conquista, en el logro de la victoria y en la expansión de su influencia o poder. Aunque las interpretaciones varían, en este contexto lo asociamos con la ambición humana de dominación, territorial o política, que persiste a lo largo de la historia. 2. Apocalipsis 6:4. Salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo simboliza la guerra y el derramamiento de sangre. Las guerras, como la de Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas, son manifestaciones contemporáneas de este versículo. La violencia y el sufrimiento humano se hacen evidentes en los bombardeos, desplazamientos masivos y el incremento de las tensiones globales. Ejemplo actual, los bombardeos y ataques indiscriminados en áreas civiles son una expresión moderna del caos y la destrucción descritos en este pasaje. Describe al segundo jinete del Apocalipsis, montado en un caballo rojo, al que se le otorga el poder de quitar la paz de la tierra y fomentar el derramamiento de sangre. Este jinete porta una gran espada, un símbolo de conflicto y violencia generalizada. Este pasaje es un recordatorio impactante del impacto devastador que las guerras y los conflictos tienen en la humanidad. Explicación del versículo. El caballo rojo es un símbolo claro de la guerra. El color rojo representa la sangre derramada en la batalla, mientras que la espada indica una herramienta de destrucción y muerte. El jinete, al que se le concede autoridad para quitar la paz de la tierra, no solo simboliza conflictos armados entre naciones, sino también divisiones internas, disturbios civiles y todas las formas de violencia que destruyen la armonía en la humanidad. En el contexto del Apocalipsis, este jinete sigue al caballo blanco, sugiriendo que el espíritu de conquista y dominio a menudo conduce inevitablemente a la guerra. La paz es frágil y, cuando se rompe, las consecuencias son desastrosas. Reflejo en el mundo actual. El espíritu del caballo rojo se puede ver claramente en los conflictos bélicos actuales, donde la paz ha sido destruida y la violencia domina. Dos ejemplos prominentes son la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas, donde el derramamiento de sangre, la pérdida de vidas civiles y la destrucción generalizada han dejado profundas cicatrices en las naciones involucradas y en el mundo entero. La guerra en Ucrania. El conflicto en Ucrania, desatado por la invasión rusa en 2022, ha llevado a uno de los peores episodios de violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y las ciudades han sido devastadas por bombardeos. Este conflicto no solo ha afectado a los involucrados directamente, sino que ha generado un impacto global en términos de seguridad alimentaria, aumento de precios y tensiones diplomáticas. La gran espada, las armas modernas, como misiles y artillería, han reemplazado la espada del jinete, pero el efecto sigue siendo el mismo, destrucción masiva.
Los ataques a infraestructuras críticas, como hospitales y centrales eléctricas, son un ejemplo contemporáneo del caos que describe este pasaje. El conflicto entre Israel y Hamas. En Oriente Medio, el conflicto entre Israel y Hamas ha generado olas de violencia que han devastado comunidades enteras. Los bombardeos aéreos, los ataques con cohetes y las incursiones militares han resultado en la pérdida de miles de vidas, incluidas muchas de civiles inocentes. Este conflicto es un claro ejemplo de cómo la falta de paz puede conducir a un ciclo interminable de represalias y violencia. Quitar la paz. En este conflicto, las divisiones religiosas, culturales y políticas han resultado en una ruptura total de la paz, lo que refleja el poder descrito en este versículo. Otras expresiones de guerra. La guerra no se limita a conflictos entre naciones. El jinete del caballo rojo también puede representar disturbios civiles, terrorismo y violencia política. Las tensiones en Sudán, Yemen y regiones como el Sahel en África también ilustran cómo la paz se ve constantemente amenazada en el mundo actual. Impacto social y humanitario. Las guerras descritas en este versículo no solo resultan en pérdida de vidas, sino también en consecuencias duraderas para las sociedades. Desplazamientos masivos. Según datos recientes, más de 14 millones de personas han sido desplazadas en Ucrania desde el inicio del conflicto. Y millones de palestinos y sirios viven en campos de refugiados debido a conflictos en sus países. Crisis humanitarias. El acceso limitado a alimentos, agua y atención médica es una realidad para las poblaciones atrapadas en zonas de guerra. En Gaza, por ejemplo, los bloqueos y los ataques han dejado a millones al borde de una crisis humanitaria. Trauma psicológico. Las guerras dejan heridas no solo físicas, sino también emocionales. El trauma de los sobrevivientes, especialmente de niños, es una de las consecuencias más devastadoras y menos visibles de la guerra. Reflexión espiritual. El caballo rojo nos recuerda que las guerras y la violencia son parte de la historia humana, pero también nos advierte sobre la fragilidad de la paz. Este versículo no solo describe eventos apocalípticos, sino que también es un llamado a reflexionar sobre cómo la humanidad sigue cayendo en los mismos patrones de conflicto. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje hoy? Buscar la paz activamente. Las guerras comienzan con divisiones y conflictos no resueltos. Trabajar hacia la reconciliación, ya sea en nuestras comunidades o en el ámbito internacional, es una forma de resistir el espíritu del caballo rojo. Ayudar a los afectados, involucrarse en organizaciones que apoyan a las víctimas de la guerra es una forma tangible de contrarrestar el impacto de la violencia. Orar por la paz. Como creyentes, podemos pedir la intervención divina para que la paz reine en los corazones de las personas y en las naciones. Lección final. El caballo rojo del Apocalipsis nos muestra la gravedad de la guerra y cómo ésta destruye todo a su paso. Sin embargo, también es un recordatorio de que, aunque la humanidad a menudo fracasa en mantener la paz, el plan de Dios traerá un fin definitivo al sufrimiento y al derramamiento de sangre. Este versículo nos desafía a trabajar hacia la paz y a no perder la esperanza en medio de la oscuridad. Apocalipsis 6, 5-6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro representa la escasez y la desigualdad económica. Las guerras actuales han generado crisis alimentarias, como en Ucrania, un importante exportador de granos, cuya producción y distribución se han visto severamente afectadas, aumentando los precios de alimentos básicos en todo el mundo. Ejemplo actual, la inflación alimentaria y la inseguridad alimentaria en países dependientes de exportaciones agrícolas son reflejos de este desequilibrio. Impacto social y humanitario. El caballo negro nos recuerda que las crisis económicas afectan más a quienes ya están en situaciones precarias. Algunas consecuencias notables incluyen: inseguridad alimentaria. Según la ONU, más de 800 millones de personas enfrentan hambre crónica, y este número ha aumentado significativamente en los últimos años debido a conflictos y cambios climáticos. Crisis migratoria.
La falta de alimentos y recursos básicos impulsa a muchas familias a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones, lo que genera flujos migratorios masivos y tensiones en las regiones receptoras. Descontento social. Las crisis económicas a menudo conducen a disturbios y protestas, como se ha visto en Sri Lanka, Líbano y algunos países latinoamericanos, donde la inflación y la desigualdad han desencadenado tensiones sociales. Apocalipsis 6:8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo amarillo simboliza la muerte y la destrucción. Las imágenes de devastación en ciudades ucranianas y en Gaza tras los ataques, así como las fosas comunes de civiles, son ejemplos tangibles de este versículo. Ejemplo actual, las víctimas civiles, especialmente niños, son una dolorosa evidencia de esta realidad. Este versículo refleja el impacto devastador de los conflictos y las crisis humanas que conducen al sufrimiento y la pérdida de vidas en gran escala. En la actualidad, este simbolismo encuentra paralelismos en las devastadoras imágenes de ciudades destruidas por bombardeos en Ucrania y Gaza. La pérdida de vidas humanas, especialmente de civiles y niños, evidencia la magnitud de la destrucción. Las fosas comunes descubiertas en zonas de conflicto y los miles de desplazados son un recordatorio doloroso de cómo la guerra y las crisis económicas y humanitarias siguen propagando la muerte en el mundo. Este pasaje es un llamado a la reflexión sobre el impacto del pecado y la fragilidad de la humanidad frente a la violencia y las tragedias. Aunque la muerte y el sufrimiento parecen prevalecer, también nos invita a reconocer la necesidad de reconciliación, justicia y esperanza en un futuro donde Dios traerá restauración y paz. Apocalipsis 8:13. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! 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 De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. El triple ay representa advertencia sobre juicios más severos por venir. Este lamento se relaciona con el aumento de conflictos y la sensación de que las tragedias globales se intensifican. Ejemplo actual, la escalada de conflictos que parecen sin solución inmediata genera una sensación de desesperanza en las naciones. 7. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Este versículo habla de una gran mortandad como resultado de guerras y conflictos. Las bajas civiles y militares en conflictos como Ucrania e Israel parecen reflejar esta tragedia. Ejemplo actual, el creciente número de refugiados y muertos en guerras contemporáneas resuena con esta profecía. 8. Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Este pasaje describe la defensa sobrenatural de los 2 testigos. En un sentido actual, puede interpretarse como el contraataque inevitable en conflictos prolongados. Ejemplo actual, la represalia en guerras modernas, como los ataques coordinados entre países, refleja esta dinámica de acción y reacción. 9. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? La adoración de la bestia puede relacionarse con ideologías y sistemas que perpetúan la guerra y la violencia, muchas veces con el apoyo de naciones poderosas. Ejemplo actual, la militarización y el apoyo a regímenes o grupos armados refuerzan la idea de poderes aparentemente invencibles. 10. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este versículo podría reflejar la persecución religiosa o cultural en medio de conflictos. En regiones afectadas por la guerra, la libertad de religión y expresión a menudo es suprimida. Ejemplo actual, las restricciones y desplazamientos de comunidades religiosas en zonas de guerra reflejan esta lucha. 11. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Los espíritus que llevan a los reyes a la guerra podrían simbolizar ideologías extremas que provocan conflictos globales. Ejemplo actual, la propagación de ideologías radicales y narrativas que alimentan guerras son paralelismos con este pasaje. 12. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este pasaje contrasta con el primer caballo blanco, aquí Cristo mismo lidera con justicia. Representa la esperanza de un juicio final. Ejemplo actual, las iniciativas de paz global y justicia internacional buscan reflejar principios de justicia divina. 13. Apocalipsis 20, 7-8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Este versículo simboliza una última rebelión antes de la victoria final de Dios. Las tensiones actuales podrían considerarse reflejo de engaños que perpetúan el mal. 14. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje es un recordatorio de esperanza y restauración tras el caos. 15. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Este versículo cierra el Apocalipsis con una promesa de esperanza y redención. Las guerras actuales nos llevan a anhelar un tiempo de paz. La Biblia, como fundamento de la fe católica, está compuesta por una riqueza de versículos que contienen enseñanzas fundamentales para la vida espiritual y moral de los creyentes. Cada pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, guía a los cristianos a entender el amor de Dios, su voluntad y el propósito divino para la humanidad. Algunos versículos, en particular, han resonado profundamente a lo largo de la historia y continúan siendo pilares en la vida de fe. Versículos como Juan 3:16 destacan la profundidad del amor de Dios, quien entregó a su Hijo para la redención de la humanidad. Este mensaje de salvación es el núcleo del cristianismo y recuerda a los fieles el sacrificio de Cristo como la mayor demostración de amor divino. Proverbios 3, 5-6, por otro lado, enfatiza la necesidad de confiar en Dios más que en nuestras capacidades humanas. Una lección vital en una sociedad moderna que a menudo prioriza la autosuficiencia sobre la fe. Romanos 8:28 ofrece consuelo y esperanza, asegurando que todo, incluso el sufrimiento, tiene un propósito en el plan de Dios. Esta verdad fortalece a los creyentes en tiempos de prueba, recordándoles que Dios está trabajando activamente en sus vidas. Por su parte, Isaías 41:10 es un llamado a la valentía, reafirmando la presencia constante y el apoyo de Dios. Finalmente, 1 Corintios 13:13 eleva el amor como la virtud más importante, un recordatorio de que, en el amor desinteresado, se encuentra la verdadera esencia de la fe cristiana. Estos versículos no solo reflejan la riqueza espiritual de la Biblia, sino que también ofrecen guía práctica y emocional para los desafíos actuales. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y la división, las Escrituras invitan a los fieles a vivir con fe, esperanza y amor, siendo testigos del poder transformador de Dios en sus vidas y en la sociedad.